Bueno, bienvenidos a este nuevo video. En este caso vamos a hablar del bloque de terapia de regresión de vidas pasadas, y para eso tenemos a mi profesor y para mi eminencia en el tema, que sacó 3 libros y estudió con los mejores, el profesor Marcelo Belot. Hola, Marce. ¿Cómo andás, querido? Hola, Mariano. Hola a los que están viendo y escuchando. Bienvenidos a este espacio de reflexión, de comunicación, de comprensión de la maravilla que somos. Bueno, Marce, querido, ¿querés empezar presentándote un poquito? Y también, capaz a mí lo que me gusta es que expliques un poquito cómo llegaste, ¿no? Más que nada a la terapia que haces hoy en día, que no es solo regresión, ¿no? Cómo fue que el psicoanálisis, tal vez en tu búsqueda, tal vez fue personal o no, o tenías deseos de seguir avanzando, o dudas, y capaz que empezaste a buscar nuevas terapias y eso te llevó a hoy en día, ¿no? Que también, bueno, das obviamente la formación en terapia de regresión de vidas pasadas, que ya te digo, abarca mucho más. Seguro. Sí, cómo no. Mira, yo me recibí de psicólogo, de licenciado en psicología en la UBA en 1976. Y trabajé en esa época la UBA tenía una línea psicoanalítica, pero abierta a otros autores, ¿no? Recuerdo que había psicología, psicoterapia, psicoanálisis no freudiano, por decirlo así, ¿no? Estudiábamos a Jung, a Adler, Karen Horney, Verben. Muy interesante esa formación, ¿no? Y cuando me recibí en el 76 trabajé en el Borda, que es el Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires, como psicólogo, y tenía mi consultorio privado. Y seguía una línea tradicional de psicoanálisis. No muy freudiano, más bien relaciones objetales, escuela inglesa, Melanie Klein, pero por esa línea. Y en un momento tuve la oportunidad de entrar a trabajar como entrevistador de empleos, ¿no? Como selector de personal en una empresa. Primero en una consultora en la que trabajé 6 meses, part-time, y después en una empresa full-time, ¿no? En un momento tuve que tomar la decisión, si bien continué con mi consultorio, es decir, dejé el Borda, por supuesto, continué con mi consultorio un año más, digamos, pero se mostró imposible mantener ambas ocupaciones, así que me dediqué a full a trabajar en en empresas, organizaciones empresariales, y ahí me desarrollé durante 20 años más o menos, llegando a ocupar puestos gerenciales en multinacionales. Y por supuesto, dejé de ser psicólogo, por decirlo así, ¿no? Ya no ejercía como selector de personal, como entrevistador de personal, sino que ya había adquirido otros conocimientos y experiencia en en el área de recursos humanos. Y al mismo tiempo iba haciendo cursos de desarrollo personal que en esa época pasaban por distintas técnicas y terapias, por ejemplo, meditación trascendental como Maharishi Mahesh Yogi, yoga, Hatha Yoga y yoga, después algunas agrupaciones más relacionadas con la teosofía y la antroposofía, y también estudié en esa época neurolingüística, pero todo eso lo hacía para mi propio interior, para mi propio desarrollo personal. No era que hacía eso para la empresa, ni pensando en dar yo cursos de eso, ¿no? Y en el 2000, en ese 2001, ¿no? En esa debacle que hubo acá en la Argentina, bueno, el laboratorio en el que yo trabajaba se fusionó con otro laboratorio y yo quedé afuera de la fusión. Y entonces decidí darme una oportunidad. Y dije, bueno, voy a volver a la consultoría organizacional y al consultorio privado terapéutico.
Y, y así empecé, ¿no? De nuevo, retomé el ejercicio y la dinámica terapéutica en consultorio individual y también hacía un poco de consultoría organizacional, ¿no? Un poco como una evaluación de mi experiencia en empresas. Y en el 2002, más o menos, me encontré con el libro de José Luis Cabuli, ¿no? Con quien me formé y es mi maestro y referente en terapia de vidas pasadas. Leí el libro de él, ¿no? El primer libro de Terapia de Vidas Pasadas, y yo lo que él mencionaba allí, y lo que después se desarrolló, digamos, ¿no? Pero lo que él mencionaba ahí mostraba los casos de el proceso de reencarnación, el proceso del morir y de la muerte, los múltiples nacimientos, ¿no? La rueda de nacimientos y muertes, la posibilidad de otros mundos habitados, etcétera, etcétera. Lo que me maravilló era, porque eso yo ya lo conocía de los cursos y grupos que había hecho, digamos, ¿no? Como conocimiento tenía. Pero lo que me gustó más de él era que lo ponía en la práctica terapéutica, ¿no? Todo ese conocimiento se volcaba a través de técnicas y metodologías terapéuticas para ayudar a los consultantes. Así que fui a ver una conferencia de él. Bueno, me pareció un tipo serio, profesional. Y bueno, le pedí pedí sus datos y empecé a hacer regresiones personales con él. Y después en el 2003 me formé con él. Y a partir de ese momento fui asistente, supervisor y profesor adjunto de los cursos de formación que él dictaba en Buenos Aires y en la provincia de San Luis. Después él fue a vivir a España alrededor del 2017. Iba y venía, ¿no es cierto? Él tenía temporadas en España, temporadas en Argentina, hasta que finalmente decidió, por decirlo así, levantar su casa en Argentina y ya mudarse definitivamente a España. Y entonces los cursos de formación que él tomó la decisión de no dictar más cursos de formación en Argentina para no verse obligado a venir a la Argentina. Entonces, ahí fue cuando yo empecé alrededor del 2015, ¿no? A empezar a dictar mis propios cursos. Algunas veces él venía como profesor invitado, por supuesto, ya no estaba. Y así durante estos últimos 10 años que he realizado cursos de formación en terapia de regresión y también tengo mis consultantes privados y también desarrollé algo que no sé si en su momento lo comenté contigo, es un taller acerca del buen morir. Uh-huh. Que también es muy interesante, ¿no? Que es un derivado, ¿no?, de lo que ocurre en una regresión, porque en una regresión, y ya para entrar en el tema, hablar menos de mí y hablar más del tema, en una regresión a una vida pasada, lo que estamos seguros que ocurrió en esa vida pasada es la muerte, ¿no? El proceso del morir y de la muerte, y principalmente lo que sucede en el más allá, en ese espacio espiritual que se abre luego de que el alma salga del cuerpo físico, ¿no? Porque esa es la muerte. En terapia de regresión, la muerte es la salida definitiva del alma, y alma puede ser espíritu, personalidad, conciencia, distintos nombres, ¿no? Nosotros lo llamamos alma sin ningún apego religioso, ¿no? Sale el alma del cuerpo físico y entra en un espacio en donde no hay cuerpo físico, ¿no? Se llama un espacio espiritual post-mortem. En el budismo tibetano se lo conoce como uno de los bardos, ¿no? Porque hay 6 bardos para esta concepción del budismo tibetano. Uno de ellos es el post-mortem, ¿no?
Y por supuesto también en el espiritismo, en la teosofía y en la antroposofía, hay descripciones en los libros principales de qué es lo que sucede con el alma después de la muerte del cuerpo físico. Y esta es una gran pregunta, ¿no? Que es incidental respecto de la terapia de regresión, ¿no? Pero es fundamental respecto de nosotros los seres humanos, que sabemos que vamos a morir, ¿no? Entonces, nada mejor que preguntarnos qué va a pasar después de la muerte del cuerpo físico, ¿no? Y pueden pasar varias cosas, pero la primera que tenemos que tener en mente es que hay dos posibles enfoques respecto de la muerte del cuerpo físico. El primer enfoque es el enfoque materialista, ¿no? El cual concibe que los seres humanos sí tenemos personalidad, sí tenemos conciencia, tenemos mente, puede que admitan que hay un alma eventualmente, pero que una vez que muere el cuerpo físico, todo se termina, ¿no? Mientras hay materia viva, puede haber mente, personalidad, conciencia de ella, pero una vez que se decreta la muerte del cuerpo físico, ¿no es cierto? Cuando dan planos todos los signos vitales, ahí se terminó todo. Ese es el enfoque clásico materialista. En oposición está el enfoque espiritualista, ¿no? Que dice, sí, el cuerpo físico muere, pero algo continúa, ya sea alma, espíritu, conciencia, algo continúa. Y ahí es donde la pregunta se abre en dos. ¿Cómo continúa? Es la primera, ¿no? Es decir, qué interesante, ¿cómo continúa? Bueno, hay dos caminos para tomar. El primer camino es el de hay otra vida, sí, pero es la única vida, ¿no? Será la vida eterna, pero no hay más, no hay reencarnación, no hay rueda de nacimientos y muertes, no. Está la vida del cuerpo físico, una vez terminada la vida del cuerpo físico, ¡pum!, aparece el alma en un destino que generalmente es el cielo, el infierno, el paraíso, el limbo, distintos nombres que son generalmente originarios de las religiones monoteístas como el judaísmo, el cristianismo, el islam y el zoroastrismo, ¿no? Es decir, concepciones que admiten que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo físico, pero se terminó el juego, ¿no? Te toca alguno de estos lugares y eventualmente, por ejemplo, en las religiones monoteístas, está la segunda, en el caso de las religiones cristianas, la segunda venida de Cristo y el juicio final, en donde ahí sí, por toda la eternidad, estarás en el infierno o en el paraíso. Está la otra posibilidad de que no, hay varias vidas, hay rueda de nacimiento, muertes, etcétera, y eso es más propio del budismo y del hinduismo, ¿no? Y también, por supuesto, de la teosofía y de la antroposofía y del espiritismo, ¿no? Es entonces en esta línea de pensamiento, en esta última línea de pensamiento, donde encuentra fundamento filosófico y de conocimiento la terapia de regresión vidas pasadas. Y aquí es importante hacer una aclaración por los nombres, ¿no? Por las denominaciones. Porque es importante que la descripción del envase se adecue al contenido del envase, ¿no es cierto? Y es que hay terapia de regresión sin necesariamente llegar a una vida pasada, ¿no? La persona puede hacer una regresión, que vamos a definir regresión rápidamente como un estado modificado de conciencia. La persona accede a este estado modificado de conciencia y aparecen
hechos, experiencias, recuerdos, imágenes del pasado de la vida actual. Y eso, en buena ley, podemos decir, eso es una regresión. Y por supuesto, si se aplica métodos terapéuticos, es una terapia de regresión. Pero no necesariamente a vidas pasadas, ¿no? A una vida actual es más que suficiente. Porque claro, si dijéramos regresión a vidas pasadas, tendríamos que aceptar todo esto que acabo de decir, ¿no? Y puede haber terapeutas, de hecho los hay, que no coincidan o no crean en la posibilidad de varias existencias, de vidas pasadas, vidas futuras, karma, etc. Así que una primera aproximación es a la terapia de regresión. Estado modificado de conciencia en donde la persona accede a recuerdos o experiencias de la vida actual, seguro, o de algo que ha sido dado en llamar vidas pasadas, ¿no? Y recalco esto de que ha sido dado en llamar porque lo nuestro es terapia, no es investigación histórica, antropológica, si fuiste Cleopatra, Marco Antonio, Julio César, algún personaje famoso de la historia, o un pobre granjero en la Edad Media en Francia en el año 2200, ¿viste? ¿Dónde vas a estar registrado? Los registros históricos siempre se refieren, siempre, quizás ahora empiece a cambiar, ¿no? Pero en general se refieren a personas históricas, históricamente importantes, ¿no? Que son aquellas que han definido grandes ítems en sus respectivas vidas, ¿no? Y por eso lo que nosotros buscamos es producir efecto terapéutico. Y por eso justamente no vamos a buscar datos de verificación de identidad, qué circunstancias son, qué época es, qué fecha es, cómo te llamas, ese tipo de datos, ¿no? Que por supuesto son interesantes en un contexto de investigación, pero nuestro contexto es terapéutico, ¿no? Entonces, nos vamos a intentar producir el mayor efecto terapéutico posible durante la regresión, ya sea una vida actual o una vida pasada. Así que eso sería la terapia de regresión. Bien. Pero, sí, decime, así como un mate. Dale, bueno. No, que nombraste varias cositas que están buenas. Una, por ejemplo, lo terapéutico, ¿verdad? A ver, ¿qué no es? No viajamos al pasado, capaz que no hacemos un viaje al pasado. No hacemos una hipnosis, por eso este estado expandido de conciencia, ¿sí? O sea, el que guía la terapia es el paciente. Nosotros ayudamos, ¿no? Al que recorre el camino, pero el que dice dónde necesita ir es el alma del paciente, que es donde está el trabajo, ¿verdad? Exacto. Entonces, una de las cosas buenas para destacar, como decís, es que para el alma no existe el tiempo, porque la dolencia está en el ahora, por más que haya pasado hace 2000 años, lo que está vivenciando la persona lo vivencia ahora, y ese dolor es como está ahora, lo trabajamos en el hoy. Si después, en base a los recuerdos y a través del cuerpo, que es el canal por donde el alma descarga, ¿verdad? Después eso veremos, porque en los otros estados no trabaja el alma, trabaja cuando está encarnada, ¿verdad? Y a veces cuando hubo un desencarne y no se llegó a liberar todo eso, también queda ahí guardado. Entonces, una de esas está buena, que trabajamos en el ahora, con el paciente en el hoy, no viajamos en el tiempo, no hacemos hipnosis y que eso, que el trabajo es terapéutico. Lo importante es que la persona se sienta bien. Después, si no cree en las vidas pasadas, o no entiende bien qué pasó, lo importante es que se sienta bien, ¿verdad? No vamos a... Claro, que note una mejoría en lo relativo al o a los síntomas con los que vino a la consulta, ¿no? Eso sería... Sí, decime. Perdón. No, la última, porque me encanta escucharte hablar, así que acoto lo último, te escucho. Y se me fue. Sí, yo iba a decir algo también. Se me fue. Bueno, después seguimos. Sí.
está muy buena este comentario u observación que haces respecto del cuerpo. Porque decían Morris Netterton, un terapeuta de vidas pasadas de Estados Unidos, decía, find the body, que quiere decir, encuentra el cuerpo. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos una experiencia, ¿no? Es decir, necesitamos que el consultante esté en una experiencia. Y la experiencia humana se da cuando hay cuerpo, ¿no? Y el cuerpo y la experiencia humana fundamentalmente pasa por el cuerpo, las emociones, las sensaciones físicas, los sentimientos, las imágenes, ¿no? Por eso es importante, me parece maravilloso esta combinación tuya, ¿no? Entre osteopatía y terapia de regresión, ¿no? Porque vos podés leer el cuerpo de muchas maneras, por la osteopatía principalmente, y eso ayuda mucho al desarrollo de la regresión. Porque, como te decía, lo que buscamos es eso, ¿no? Emociones, sentimientos, pensamientos, ideas, sensaciones corporales, ¿no? Y esas se producen en el cuerpo. Y cuando la persona está en el, si se siente en el cuerpo, está en el cuerpo, bueno, estamos seguros de que está en una experiencia, ¿no? De que no es que está en la mente, ¿no? Sino que está sintiendo, vivenciando, experimentando. Y entonces buscamos producir el mayor efecto terapéutico posible durante la regresión. Pero también, así como dije que es adecuado, creo, llamar a esta terapia en estados expandidos de conciencia, ¿no? Porque puede ir una vida actual o puede ir una vida pasada. Por eso el término terapia de vidas pasadas le queda corto, no describe completamente lo que se puede dar en una regresión. Pero también, y para hacer justicia a ese título, ¿no? Terapia en estados expandidos de conciencia, en ese estado expandido de conciencia aparecen, se manifiestan, más que aparecen, se manifiestan, o el terapeuta se percata que podría haber entidades de otra dimensión y ahí ya entonces, en ese estado expandido de conciencia, ocurren más cosas que la vida pasada o la vida actual, que son experiencias propias del consultante. Aunque el consultante se vea en otro cuerpo, en otro género, en otra circunstancia histórica, sabe que es su propia conciencia, ¿no? Que es su alma la que está experimentando lo que está sucediendo. En cambio, en este otro campo, que genéricamente decimos entidades de otras dimensiones, son otras conciencias distintas a las del consultante. Ya no es una experiencia del consultante, de la conciencia del consultante, sino que es una experiencia de una conciencia diferente a la del consultante. Los casos más comunes y generales son los que se llaman popularmente, ¿no es cierto?, fantasmas, almas perdidas, obsesores, presencias. Y una de las cosas más sorprendentes es que yo me acuerdo que al principio, cuando me formé con José Luis, y observaba, ¿no?, las regresiones y cuando aparecían estas entidades de otra dimensión, que en general tenían que ver con almas familiares, ¿no? Es decir, el abuelo, el tío, el padre, ¿no? Es decir, y claro, viste, en las universidades te enseñan a poner etiquetas a todas las cosas, ¿no? Así que yo también tenía etiquetas para etiquetar lo que estaba ocurriendo y decía, bueno, esto puede ser considerado una alucinación, un delirio, una proyección masiva del inconsciente, en fin, nada, digamos, por supuesto respetaba la experiencia del consultante, ¿no? Y la tarea del terapeuta, decía, bueno,
puede que sí, puede que no, ¿no? Hasta que al final me convencí. O- Ocurría, ¿viste? Y se producían los efectos terapéuticos de una manera tan notable que dije, che, esto es así nomás. Así que fui profundizando en ese tema, y la verdad que es un tema apasionante porque tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Y siendo egoístas, ¿qué me va a pasar a mí después de la muerte, ¿no? Cuando desencarne, cuando deje el cuerpo físico. Y entonces estas almas, en general son almas humanas, es decir, han tenido cuerpo físico humano, han tenido experiencia física humana. Y generalmente son familiares del consultante, ya sea familiares de sangre, ¿no? Se pertenecen al núcleo primario o secundario del consultante, o familiares, por decirlo así, afectivos, o sea, que tienen un vínculo de afecto, ¿no? No necesariamente de sangre. Y se quedan como pegados al campo energético del consultante, produciéndole distintos efectos, distintas consecuencias, condicionamientos, ¿no? Sus motivos son variados, ¿no? Puede ser, es para ayudarlo, lo quiero proteger, me porté muy mal con ella, ¿no? O hay otros que, que directamente te dicen, quiero hacerle daño, ¿no? Que lo quiero perjudicar porque, bueno, eh, tienen un episodio un episodio en el pasado con el consultante que ha generado un fuerte resentimiento y un fuerte deseo de venganza respecto al consultante, ¿no? Y entonces ahí la técnica terapéutica cambia, porque no es una experiencia del consultante, ahora es una experiencia de otra conciencia que está cerca del campo energético del consultante, produciéndole efectos. Algunos de esos efectos pueden muy bien traducirse en los síntomas que hacen que la persona venga a la consulta. Eh, y la técnica terapéutica consiste en un diálogo. El consultante se va a convertir en un medium parlante. Es decir, se va a producir un proceso de comunicación entre la mente del espíritu comunicante y la mente del consultante, ¿no? Como una especie de superposición, solapamiento de una mente, del pensamiento de una mente sobre el pensamiento de otra mente, ¿no? Y la persona se va a la conciencia del consultante, se va como a correr, ¿no? Se va a deslizar, va a permitir que las ideas y pensamientos que le lleguen de ese espíritu comunicante, ella las transmita, ¿no? Y es lo que hacen las reuniones espíritas o espiritistas, un medium parlante, ¿no? Pero es importante distinguir que no es una incorporación, como incluso en el lenguaje espírita. Insisto con esto del espiritismo porque es una filosofía y disciplina que se ha ocupado específicamente de estudiar a los espíritus, que son las almas de los que murieron y que están en el espacio espiritual, ¿no? El movimiento espírita fue fundado en 1857 con la aparición del Libro de los Espíritus de Allan Kardec, ¿no? Y su objetivo, uno de los objetivos, pero uno principalísimo, era justamente estudiar a los espíritus y las posibilidades de comunicación entre los espíritus, que son aquellos que no tienen cuerpo físico, y los seres como nosotros, que sí tenemos cuerpo físico. Ambos estamos vivos, en el concepto amplio de la palabra. Unos tenemos cuerpo físico, otros no tienen cuerpo físico. En el proceso de comunicación mediúmnica, entonces, el consultante
la metáfora o la indicación es como si le prestaras la voz. ¿No? No es que se te mete adentro, no es que quedas así poseso, ¿no? Nada por el estilo, no ocurre eso, por lo menos en la terapia, ¿no? Puede haber casos, no sé si de posesión, más bien, y por supuesto en el espiritismo esto se analizó, son más bien casos de esta superposición muy profunda que se produce entre la mente del comunicante y la mente del consultante, sería, ¿no? Y se tienen que dar muchas condiciones para eso, ¿no? Porque el medium entra como en un trance profundo. En los fenómenos espíritas, justamente es en ese trance profundo que la persona, por ejemplo, habla en lenguas que no conoce cuando está consciente, ¿no? O hace manifestaciones materiales de ectoplasma, o habla de temas que en la vida actual imposible que pudiera saber, porque son temas de cierta complejidad, ¿no? Pero eso es el espiritismo, las reuniones espíritas, que es un fenómeno muy interesante. Acá lo que hay es que lo que hemos comprobado es que cuando le brindamos información a esa alma que está ahí cerca del campo energético del consultante, información adecuada, empatía, un diálogo comprensivo, una escucha activa, y le decimos que podría estar en un lugar mejor, que acá todo bien, pero que no está pudiendo cumplir lo que quiere cumplir, ¿no? Y que hay un lugar mejor en donde lo están esperando y que el terapeuta le puede mostrar el camino de salida, ¿no? Y generalmente aceptan, ¿no? Y esto es importante de distinguir, que los terapeutas no llevamos a nadie a la luz. No es que echamos a las patadas a las almas que andan por ahí, mucho menos hacemos exorcismos, ¿no? Porque el exorcismo tiene fundamentos que no compartimos, ¿no? El fundamento de que esas entidades, esas conciencias, son demonios, ¿no? Un ser creado por Dios por toda la eternidad para hacer el mal. Pobre demonio, ¿no? Qué destino que le tocó. Y un Dios compasivo, lleno de amor, difícil que haga eso, ¿no? Así que no hacemos exorcismos, ¿no? Es decir, como se ha visto en algunas películas y todo eso, nosotros no hacemos nada de eso. Brindamos información sensible, diría uno, ¿no? Es decir, importante, sagaz, que le hace sentido a esa conciencia, para que efectivamente se dé cuenta que lo mejor que puede hacer por él y por el consultante es ir a la luz. Y efectivamente en casi todos las consultas, cuando se manifiestan, estas almas van a la luz, ¿no? Y esto es, por un lado, por supuesto, mérito del terapeuta en términos de encontrar las palabras adecuadas, la empatía adecuada, la compasión, en fin, ¿no? Lo que hace a la pericia del terapeuta. Pero también es porque estas almas, cuando se manifiestan, ¿no? Cuando aparecen en la regresión, se quieren ir a la luz, ¿no? En realidad necesitan como, bueno, un toquecito, un ánimo, un envión, por decirlo así, y ellas hacen su propio trabajo interno. Y lo que siempre buscamos es que lo hagan basado en su propio libre albedrío, ¿no? Es decir, que la decisión la tomen ellos, ¿no? Porque la luz siempre está, es amor incondicional, y lo que ha sucedido es que esta alma, cuando desencarnó, no vio la luz. Por distintos motivos, o la vio y no le prestó atención, o la vio y dijo esto no es para mí, ¿no? Es que es lo que relatan ellos cuando uno les va preguntando, ¿no?
Pero la luz siempre está, ¿no? Porque la luz, para decirlo sintéticamente, es amor incondicional, ¿no? No pone ninguna condición para que vayas, no tenés que haber sido especialmente bueno ni especialmente malo. La luz acepta a todos y no pone ninguna condición, ni para que subas a la luz, ni para que te salgas de la luz, ¿no? En este último caso, hay seres de luz que, si vos te querés ir de la luz, bueno, van a darte argumentos para, mira, pensalo bien, todo bien, pero no es lo mejor que puedas hacer, bla, bla. Pero si insistís en ir a la luz, en salir de la luz, no problem, ellos no te lo van a impedir, ¿no? Y esto es un argumento que yo he notado que es de mucho peso en ocasiones, con algunas personas, algunas almas, ¿no? Que pueden estar como reticentes o desconfiadas, ¿no? Porque, claro, yo qué sé, al terapeuta lo conocen hace 10, 15 minutos, 20 minutos, ¿quién es, no? Algunos me han dicho, ¿no? ¿Y, y por qué te tengo que creer? ¿No? Digo, por supuesto, no me tenés que creer. Lo haces muy bien en no creerme. Yo sé que digo la verdad, pero si apenas nos conocemos 15 minutos, podés no creerme. Yo te digo lo que puede ocurrir, pero vos tomás la decisión, ¿no? Otros me han dicho, pero ¿y vos quién sos? Porque hay algunos desafiantes, ¿no? Realmente. Claro, y bueno, yo soy terapeuta del consultante y estoy tratando de ayudar al consultante. Es muy gracioso, hay diálogos que son muy, muy graciosos porque, claro, estás hablando con alguien que no ves, pero que habla a través del consultante, ¿no? Muy interesante. La negociación, ¿verdad? Porque en realidad Claro, lo que nosotros queremos es, para el beneficio del consultante, del paciente, que en realidad no queremos hacer una terapia de esa alma está pegada. En realidad lo que queremos es que convencerlo, negociar de que vaya, paz, sea luz por su propia cuenta y que deje de generarle síntomas o actitudes al paciente, ¿no? Nosotros le queremos claro. eso. Que, bueno, incluso hay obsesores o almas pegadas que vienen varias vidas con el paciente, ¿verdad? No es una, También. capaz Sí, que sí. fue víctima del paciente en una vida anterior y como no se pudo vengar, se quedó pegado, ¿verdad? Entonces lo sigue y trata de hacerle mal, tratando de vengarse. Bueno, pero la comunicación y la negociación es esa. No tenés cuerpo, no estás disfrutando de tu vida, no fuiste a la luz, no estás reencarnando. ¿No? ¿Qué estás haciendo? Estás viviendo la vida de otro, estás molestando a otro, y tenías un cuerpo y tenías una vida, entonces ahí generan, todavía no tomé, generando de todo el cuentito, empieza a aflojar un poquito, empieza la negociación y bueno, ahí ya, sí, es verdad, empiezan muy, con una estructura muy, ¿no? A veces hasta violentos, y después terminan siendo unos niños, tal vez, ¿no? Que van, Sí, se van, es decir, salen de la confusión, se les empieza a esclarecer la cuestión y de nuevo, ¿no? Como te decía, si se manifiestan es porque en el fondo se quieren ir, ¿no? Ha habido algunos casos que no se fueron, por decirlo así, pero lo que ha ocurrido en esos casos es como que se salen del campo perceptual del consultante, ¿no? Vos mantenés el diálogo, bla, 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 y en un momento se cortó el diálogo y el consultante dice, ya no está más, no, no lo siento. Se fue. Y no sabemos a dónde se fue, obviamente no se fue a la luz. bueno, conmigo pasó, te acuerdas que en realidad, a veces, bueno, capaz que movemos algo, o moves algo, y bueno, genera una rueda dentada que después, capaz que solito se va, ¿no? Sí, sí, Segunda sesión o capaz que en una segunda regresión ya está mucho más.
abierto el campo y el tipo va tranquilo. No necesario mucho más. Sin ninguna duda, mira, yo me acuerdo siempre de una frase que decía José Luis, ¿no? Es decir, no hay ninguna obligación de que el alma perdida se vaya en la primera sesión. No se es mejor terapeuta porque se vaya o no en la primera sesión, digamos. El alma, no solamente ya del consultante, sino esa alma perdida, para llamarlo genéricamente, hace su trabajo. Y también es interesante esta diferencia que vos esbozaste, Mariano, que es, no le hacemos, en el sentido estricto, terapia al alma perdida, ¿no? Sino que le ayudamos a pensar mejor la cosa, que vaya a la luz, y eso es lo que va a producir una mejora o la desaparición directamente de los síntomas del consultante, ¿no? O sea que siempre, en cualquiera de los dos campos, experiencias pasadas o entidades de otra dimensión, estamos buscando, nuestra principal directriz es el efecto terapéutico. Y todos nuestros esfuerzos están yendo en ese sentido. Y esto es muy importante distinguirlo porque no estamos, como te decía, en el campo de las experiencias pasadas, averiguando si fuiste Cleopatra, Marco Antonio, Julio César o un método de investigación histórica. Y en el otro campo, no estamos haciendo el itinerario escatológico, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al alma después de la muerte para fundar una nueva religión? Una más de las que tenemos. No estamos haciendo eso, sino que estamos, bueno, ayudando a las almas a ir a la luz. Y lo que sí hacemos, y por eso este taller acerca del buen morir, por lo que yo he hecho, digamos, ¿no? Recuperar ese conocimiento que nos dan estas almas que están efectivamente del otro lado, ¿no? Porque ¿quién mejor que un alma que ha desencarnado y que está del otro lado nos puede comunicar lo que le pasó? Que no quiere decir que le va a pasar a todos, ¿no? Y empezás a descubrir o a enhebrar conclusiones. Por ejemplo, una de ellas es: ¿cómo vas a aparecer del otro lado, no? ¿Con qué características? Bueno, con las mismas. No por dejar el cuerpo físico. Somos santos, nos volvemos, o sea, nos llevamos lo mismo, lo malo y lo bueno, obviamente para procesarlo y mejorar, pero no es que no está en alitas, ¿verdad? Y salvo que hayamos encontrado la elevación, que tal vez sea el objetivo final de la reencarnación, ¿no? Pasar por un montón de procesos, ser hombre, ser mujer, ser perpetrador, ser víctima, venir a ayudar y bueno, tal vez esa sea la elevación. Caminar por el mundo sin rencor, sin ego, bueno, eso sería Gandhi, tal vez. Hasta ahora no nos pasa eso, así que vamos a tener que seguir trabajando, Marce, creo. Parece que nuestra rueda de nacimientos y muertes se sigue moviendo. Y un par más por lo menos. Pero bueno, volviendo a la base, es así, ¿no? ¿Viste? Es decir, vamos a seguir siendo la misma personalidad, la misma identidad. Por supuesto, el grado de conocimiento que tengamos acerca de lo que sucede después de la muerte y el grado de desapego emocional, material, afectivo, son importantes desde ya. Pero vamos a seguir siendo eso en ese mismo grado, ¿no es cierto? No por el hecho de no tener un cuerpo físico, como vos decías, ¿viste? Nos vamos a volver santos, sabios, seres de luz, consejeros espirituales, qué sé yo, ojalá, pero no es así. Por lo menos con los que trabajamos y aparecen en las regresiones, no ha ocurrido. No, está bueno también. Claro, nosotros llamamos vidas pasadas, pero en realidad es una sola vida. Tenemos varias experiencias, le podríamos llamar. Porque ahora nos llamamos Mariano, Marcelo, todavía, o sea, somos una misma alma que fue reencarnando en diferentes experiencias, ¿no? Pero es una sola alma, digamos, va con varias vidas. Pero bueno,
Le llamamos vida porque está así, porque ya es el nombre, no le vamos a cambiar, pero es una misma vida con varias experiencias, ¿no? Exacto. Lo que se me había ido, que capaz que muchos piensan, mucha gente nomás que piensa que lo que se trabaja siempre es la muerte, que es lo traumático. A veces no es la muerte lo traumático, fue toda una vida de desdicha o de pérdida de gen o de trabajo, de esclavitud. O sea que capaz que fue lo que nos quedó de esa vida sin poder descargar o liberar fue la vida en sí, no la muerte. Capaz que la muerte fue incluso una liberación de esa vida. Entonces, no es. Exactamente. Sí, la muerte, es decir, qué es lo que aparece en general en las regresiones, ¿no? Aparecen experiencias traumáticas. Claro. Y esto quiere decir experiencias difíciles, conflictivas, porque traumático es específico. Para cada uno es distinto, ¿no? Una experiencia para vos puede ser traumática y para mí una experiencia similar no es traumática, ¿no? Y así sucesivamente. Lo traumático es específico para cada persona. Y es una experiencia que ocurre en esta vida o en una vida pasada. La diferencia, es decir, en terapia de regresión trabajamos la experiencia difícil, conflictiva o traumática de la misma manera, ya sea en vida actual o en vida pasada, ¿no? Buscamos que la conciencia especifique el momento más traumático, que la conciencia pase por esa experiencia una vez más, la reviviscencia se llama eso, y que sienta intensamente las emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos que hubo en esa experiencia traumática, porque si bien la persona pasó por esa experiencia, eso es innegable, no lo hizo con la conciencia totalmente despierta, porque justamente lo traumático supera la capacidad de procesamiento de la conciencia de la persona. Entonces han quedado restos, resabios, generalmente psicológicos, emocionales, sentimentales, que no pudieron ser completados, drenados, acabados, finalizados. Así que ahí buscamos a través... Estábamos hablando de la experiencia traumática, ¿no? Cómo se trabaja terapéuticamente, en particular con un proceso catártico de abreacción, de descarga física, emocional, importante, ¿no? De reviviscencia de las sensaciones, emociones, sentimientos. Y ahí hay una diferencia significativa con otras formas de trabajar el trauma, ¿no? Porque hay distintas formas en que la medicina, incluso la psiquiatría y la psicología trabaja con trauma, ¿no? Hay distintas formas, aproximación sucesiva, ¿no? Inmersión de golpe, de una vez, acercamiento al objeto fobígeno, por ejemplo, de a poco, también como revivir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, lo que se llama el engrama, que sería la huella de la memoria, la huella anémica, como lo hace la Dianética de Ron Hubbard, ¿no? Y, por supuesto, también se puede hacer disociado, ¿no? Es decir, bueno, te vas a ver como a 5 metros de donde está ocurriendo lo que está ocurriendo, y algunas veces hay forma de hacerlo, primero lo vas a sentir sin emoción y después vas a poner la emoción pero sin los sentimientos, ¿no? Es decir, distintas posibilidades de disociación para hacer más digerible, por decirlo así, más procesable el hecho traumático. Porque de alguna manera lo que está en la base de todos estos trabajos de la experiencia traumática es que el psiquismo, por decirlo rápidamente, colapsó, ¿no? Algo le pasó en grado sumo. Generalmente lo que ocurre es una disociación significativa. La conciencia sale del cuerpo físico y se ve afuera, ¿no? Y el problema es que no vuelve. Si volviera, se resolvería otro problema, pero el problema es que no vuelve. En la terapia de regresión,
Principalmente buscamos la catarsis, la reacción, que está caracterizada por la reviviscencia del trauma para que la conciencia pase por esa experiencia, sienta más profundamente todo lo que le ocurrió, bla, 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 y descargue todo eso para siempre. Por supuesto, y esto hay que explicarlo claramente, nunca va a ser como la experiencia traumática, pero sí se va a aproximar mucho y se va a dar en un contexto terapéutico, guiado con un terapeuta, en donde hay confianza en su proceder terapéutico, ¿no? Por eso es que es terapéutica. No es, ay, yo no me animo a pasar de nuevo por ahí. Bueno, en la medida en que estás en la regresión, tenés confianza con el terapeuta y te sentís seguro de que hay un final feliz, lo vas a poder hacer. Si no, bueno, ahí, como dijiste, ahí te podemos hacer que se vea el eco o como si fuera una pantalla de tele. Capaz, claro, Claro. fobia, hay que revivir un entierro y se empieza a quedar sin aire, es demasiado. Bueno, hay formas que el terapeuta puede. Que generalmente son técnicas disociativas, ¿no? Se disocia parte de la conciencia de la persona para hacer posible que transite la experiencia. La catarsis, por el contrario, busca ser asociativa, pero cada uno lo va a hacer en su medida, como pueda, y hasta donde pueda, ¿no? Esto es importante detectar, no vamos a ir mucho más allá de lo que va el consultante, para nada. Hasta donde llega el consultante, ahí está bárbaro. Y hasta ahí llega el terapeuta. No vamos a avanzar más que hasta donde llega el consultante para producir ese efecto terapéutico. Entonces, este proceso terapéutico en la experiencia traumática es aplicable tanto en en una experiencia de vida actual como en una experiencia de vida pasada. Lo que sucede es que en la vida pasada, y por eso es pasada, ha ocurrido la muerte. Y la muerte en esa vida pasada tiene la característica de que sella el atrapamiento del alma en esa experiencia, ¿no? Porque hasta el momento antes de la muerte, bueno, cualquier experiencia traumática podría ser resuelta, ¿no? Podría rescatarte de una cárcel, sacarte de ahí y vos morirte 20 años después con tus afectos. Pero si eso no ocurrió y te moriste, tal como la experiencia pasó. Y por supuesto, la experiencia traumática puede desembocar en la muerte, ¿no? Inmediatamente después de desembocar en la muerte, o no. La muerte podría ocurrir 20 años después. Y no necesariamente la muerte es traumática. En general, los casos que aparecen en las regresiones, la experiencia traumática desemboca en la muerte, finaliza en la muerte. Otras veces, no, 15 años después, 20 años después, te morís de viejo. Pero, sea lo que fuere, sin ninguna duda que la muerte sella la posibilidad de reprocesar esa experiencia. A diferencia de la vida actual, que por supuesto no se ha muerto, y entonces todavía, y el reprocesamiento ocurre durante la misma regresión en la vida, en el consultorio, ¿no es cierto? Lo interesante, entonces, te decía, de que tenemos las comunicaciones de aquellos que sobrevivieron a la muerte, que están del otro lado y que nos permiten configurar un cierto mapa de lo que ocurre en el más allá. Y eso está bueno porque es una inquietud existencial de los seres humanos de qué es lo que va a pasar después de la muerte. Por supuesto, hay personas que dicen, no me interesa, no va a pasar nada, yo no creo en eso, bla, bla. Por supuesto, no estarán escuchando esta charla.
todo bien. Y hay otros que, lamentablemente, digamos, la sociedad actual no es una sociedad que se caracterice por profundizar mucho en ese tema, y las respuestas que han dado las religiones, que generalmente son las que se ocupan de esto, ¿no? Del más allá, de lo escatológico, ¿no? De la ultratumba. Las respuestas que han dado las religiones son insuficientes, por decirlo menos, ¿no? Es decir, o están muy sesgadas ideológicamente, o condicionan de una manera tal que un hombre, digamos, una persona del siglo XIX, XX o XXI no puede aceptar desde un punto de vista racional, ¿no? Y por eso desarrollé ese taller del buen morir, ¿no? Porque me pareció más que interesante mm, traer, digamos, escribir o que se pueda leer, no solamente lo que han dicho las grandes religiones, que por supuesto estamos imbuidos de ese pensamiento, especialmente el cristiano, por lo menos acá en Sudamérica, ¿no? Sino también lo que dicen los espíritus comunicantes, ¿no? ¿Qué les pasó? ¿No? Porque son testigos de primera agua, de primera mano. Y es muy rico lo que dicen. Es decir, no solamente lo que dicen, sino también lo que uno infiere a partir de lo que dicen, ¿no? Y por eso, así a modo de síntesis, y ya para ir como terminando esta agradabilísima grabación, hay como dos grandes grupos de motivos por los cuales el alma no va a la luz y se queda en ese espacio espiritual cerca de los seres que sí tienen cuerpo físico, produciendo efectos sobre ellos, ¿no? El primer grupo es en lo que yo llamo la ignorancia, ¿no? Y dentro de la ignorancia o el desconocimiento son de dos tipos, ¿no? El desconocimiento existencial, espiritual, de la chispa de luz divina que somos, ¿no? Básicamente, ¿qué somos? Somos espíritus de luz que estamos haciendo aprendizajes en la tierra, ¿no? Como decía Teilhard de Chardin, un sacerdote, un filósofo jesuita, ¿no? Somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual. No, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, ¿no? Es lo que vos has comentado, ¿no? De varias vidas, varias existencias. Entonces, hay una primera ignorancia, un desconocimiento, y esto, por supuesto, con buscar se puede suplir, ¿no es cierto? No es secreto, ¿no? No hay que estar iniciado en alguna secta, etcétera, ¿no? Así que este desconocimiento existencial. Y el otro desconocimiento es efectivamente ya más acotado. Bueno, ¿qué es lo que pasa después de la muerte? Hay que investigarlo, hay que leer, hay que empezar a enterarse del tema porque así de movida uno no lo sabe, ¿no? Entonces hay que buscar, o es conveniente buscar, más allá de las soluciones estereotipadas que nos dan las grandes religiones en general. Eso por un lado, ¿no? Ese es un primer grupo de motivos por los cuales las almas no van a la luz. Y el segundo motivo, o grupo de motivos, perdón, son los apegos. Necesitamos desapegarnos de todo, vivir desapegadamente, desapegado de lo material, de lo afectivo, de lo psicológico. Necesitamos, es decir, como si estuviéramos en el mundo sin ser de este mundo, ¿no? Desapegado no quiere decir desinterés, indiferencia, ¿no? Quiere decir saber que todo es transitorio, como diría en el budismo, ¿no? Que todo está muy bien, uno obtiene su aprendizaje, es muy rico lo que ocurre en el intercambio con las personas, con las situaciones,
y todo eso también pasará. Y eso es una de las cosas con las que yo me he encontrado, bueno, como más difíciles de lograr, ¿no? Porque es un cambio interno, una transformación interna, que bueno, lo vas avanzando tramo a tramo. Algunas veces la vida te pone frente a desapegos repentinos, violentos, fuertes, ¿no? Las pérdidas de seres queridos, o de tu posición social, o de tu posición económica, eh, o de hacer una chanza de tu equipo de fútbol. Eh, Soy de gimnasia, Marce, así que te entiendo. entonces, eh, la gran pregunta quizás que podríamos decir, ¿no? Es cómo se vive desapegadamente en, en este mundo, ¿no? Y hay distintas respuestas y es muy interesante inspirarnos en las historias biográficas de los grandes hombres de la humanidad, ¿no? Vos mencionaste a Gandhi, ¿no? Y tantos otros, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Cómo vivían esos hombres que de una elevada condición espiritual, sin ninguna duda, las cuestiones relativas al apego y al desapego, ¿no? Y, y en general, y acá ya un poquito más de hinduismo, eh, cómo se iluminan los grandes seres, ¿no? Es decir, ¿cómo hacen? ¿No? Lo que vos preguntabas en algún momento, ¿no? Es decir, ¿cómo hacen para iluminarse? ¿No? Bueno, es todo un larguísimo proceso y parece que, por lo menos en la explicación desde la filosofía hinduista, ¿no? Que son seres que han evolucionado, han ido evolucionando cada vez más y que esta es, en la vida que uno los conoce como grandes seres, ¿no es cierto? Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, que por supuesto no compartía el tema del karma ni las vidas pasadas, ¿no? Eso desde ya. Pero digo, estos grandes seres, parece que en esta encarnación actual eh, vienen con la última porción de karma que les toca quemar, ¿no? Son seres que han pasado por una larguísima evolución, han acumulado karma, lo han ido quemando el karma a través del desapego, básicamente. Y en esta encarnación en la que se los reconoce como seres de una gran elevada condición espiritual, eh, van a, van a quemar este último karma en esta encarnación. Y porque están desapegados ya, no generan más karma para adelante, ¿no? Porque el karma es lo que te ata de una encarnación a la otra, ¿no es cierto? Necesitas quemar el karma para seguir evolucionando y en una vida generas karma que te asegura volver a otra encarnación. Bueno, estos grandes seres se iluminan, llegan a la iluminación y no vuelven a encarnar, se dice por lo menos, y me gusta creerlo así, no soy ningún gran ser ni estoy muy cerca de la iluminación, pero se dice que en esta encarnación actual queman su última porción de karma y por su elevada condición espiritual, por su grado de desapego, ya no generan más karma. Y es ahí donde se ilumina, después de la muerte del cuerpo físico, por supuesto. Por eso lo importante es tratar de llevarse lo menos posible a la próxima vida. O sea que siempre que hay que estar trabajando y siempre que trabajamos algo sale otra cosa. Así que, y desde ahí está bien la importancia del olvido, ¿no? Antes de reencarnar cuando venimos aquí. Que tal vez el olvido lo que nos hace es poder transitar el camino, como vos decís, ya sea como sea, o decir, el sufrimiento, ¿no? Pero bueno, tal vez si supiéramos lo que venimos a trabajar y es muy pesado, no sería conveniente saberlo también. O sea, capaz que esa de las personas que no, o no, no entran en estas terapias, ¿verdad? Tienen que transitar algo que tal vez no es necesario que lo sepan, porque si vengo a trabajar, estar 25 años preso, y si lo sabés, capaz que te pegas un tiro, ¿o no? Sí, haces una salida acelerada, digamos. Lo vas a volver a repetir en la otra igualmente, ¿verdad? Claro. Ya te lo llevas a la otra.
Y de ahí aprendiste, porque una de las partes importantes de la regresión o de la sesión es qué aprendiste, qué viniste a trabajar, cómo te afecta en tu vida actual esto que estamos trabajando, cómo, ¿no? Son todas. Claro. Por eso, como vos bien decís, ¿no es cierto? Es qué de ese pasado está presente en esta vida, ¿no? Porque eso es lo que necesitas sanar. Y lo que aparece en el presente está ocasionado por algo que ocurrió en el pasado. Necesitas sanar lo que ocurrió en el pasado para poder modificar ese patrón de comportamiento que se originó en aquella experiencia pasada. Ir reparando, porque tal vez venir desde reparar desde la culpa no es reparar, o hacer cosas sabiendo que, o porque quiero encontrar la luz, o porque no me quiero llevar algo a la otra vida, eso no es reparar, no es expansivo. Capaz, ¿no? La reparación sería, o el trabajo sería no egoísta, sino tal vez más global. O sea, un trabajo para la elevación, no por un objetivo propio. No sé si se entiende. Eh, A ver, ¿Se entiende? O yo diría que tengas tu objetivo propio está muy bien. Depende cuán santo sea el objetivo, digamos, ¿no? o tal vez, a ver, si en una vida pasada maté muchos niños, venir a esta vida a tener muchos hijos para compensar, capaz eso no es reparar. Tal vez es venir, que generalmente los terapeutas fuimos bastantes perpetradores en vidas pasadas, por eso ahora en esta vida los sanamos ayudando y trabajando con nuestras manos, tal vez, ¿verdad? Eso sería reparar. Evolucionar. No, la intención de evolucionar, está, de sanar, de reparar, esa evolución es expansiva. No es egoísta, no queda clavado en uno, tal vez, ¿no? Claro, y además son decisiones que vas tomando con cierta cotidianeidad, digamos, ¿no? Es decir, no te digo que en el día a día, pero en algún momento tomas decisiones, como yo te decía, esta de, bueno, decidí darme una oportunidad y volcarme a lo terapéutico. Y estoy muy contento de haberlo hecho, ¿no? Cuando trabajaba en las empresas, en las organizaciones empresariales, bueno, no estaba necesariamente ayudando a otras personas como estoy ayudando ahora y como me estoy ayudando, ¿no? Así que sí, efectivamente. Marce, contame un poquito, si querés, de qué consiste el curso, cuánto dura, Ah, cuál es el bueno. objetivo, porque la verdad que para mí fue uno de los cursos con más exploración y más trabajo de los que he hecho y me encantó. Pero bueno, te lo dejo a vos para que Dale, obviamente vamos a poner todos los contactos y todo el Instagram. dale. Mira, el curso tiene como objetivo formar terapeutas de regresión vidas pasadas en la línea del doctor José Luis Cabuli, ¿no? Y es un curso que se divide como en tres ámbitos. El ámbito de lo teórico conceptual, en donde brindamos los fundamentos generales, filosóficos, conceptuales de la terapia de regresión y en qué se apoya la terapia de regresión para producir efecto terapéutico. Y brindamos las instrucciones, consignas e indicaciones que el terapeuta tiene que ir haciendo para que se desarrolle la regresión durante la regresión. El segundo ámbito, nos vamos acercando a la práctica del rol del terapeuta de una manera controlada y segura. Constituyen videos y audios de regresiones con consultantes míos para que los alumnos vayan aproximándose. Y también hacemos juego de roles, en donde se ponen en práctica las indicaciones, consignas e instrucciones que se brindaron en la clase conceptual en un pequeño grupo en donde hay un asistente, que es una persona que ya es graduada como terapeuta de regresión y que va a ser como si fuera un consultante. No va a entrar en regresión, ¿no? Sino que va a responder a las indicaciones, consignas e instrucciones que le van dando los alumnos, practicando los alumnos, va a responder como si fuera un consultante. Pero, por supuesto, va a corregir, observar, comentar, ¿no? O sea que es un juego, un clásico juego de roles.
Y el tercer ámbito, ahí sí ya es la práctica del rol en la cancha. Ahí hay regresiones de práctica que consisten en que un alumno va a ser terapeuta, un alumno va a ser de consultante y va a haber un asistente que va a estar comunicado con el alumno terapeuta para darle indicaciones, consignas, colaborar, ayudar en la medida que fuera necesario, ¿no? Por supuesto, esta ayuda en las primeras 4 regresiones es mayor, en las segundas 4 es menor y debería tender a ser mínima en las últimas 4, porque para certificar el curso, que está reconocida por la Asociación Española de Terapia Regresiva, es necesario hacer 12 regresiones como terapeuta y 12 regresiones como consultante dentro del contexto del grupo, con tus compañeros de grupo y siempre asistidos por un terapeuta ya formado. De manera de que nos aseguremos 2 objetivos de las regresiones de práctica. El primer objetivo es el objetivo terapéutico, porque el alumno que hace de consultante trae un problema real, un síntoma donde le aprieta el zapato, algún grado de sufrimiento, lo que sea. Y el segundo es un objetivo de aprendizaje, en donde después se genera un pequeño intercambio entre el alumno con terapeuta, el consultante y el asistente respecto de lo que pasó en esa regresión desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista del contenido personalísimo de lo que ocurrió, ni por supuesto hacemos interpretaciones sobre lo que ocurrió, nada por el estilo. Es un aprendizaje técnico, ¿no? Y el curso, más o menos son 185 horas, comienza en mediados de marzo hasta mediados de diciembre, los miércoles y domingos de 18 a 20. Y se dicta 100% remoto, 100% virtual. Las clases se graban y las personas tienen acceso al archivo Drive del curso, donde pueden ver las clases en diferido, pero las regresiones, por supuesto, necesitan ser, coordinar 3 voluntades, ¿no es cierto? Es decir, uno puede ver una clase en diferido, pero no puede hacer una regresión por sí solo en diferido, ¿no? Necesitan combinar por lo menos, y es por eso que a partir de más o menos de la mitad del curso, los domingos se reservan para hacer las regresiones de práctica en la medida de lo posible, ¿no? Hacia el final del curso, algunos deciden hacerlo en otros días, ¿no? Por distintas dificultades de horario, pero son menores, digamos, y no hay ningún problema, siempre que se respete el formato alumno-terapeuta, alumno-consultante y un asistente. Y al final está esa meditación que hiciste, que está espectacular. Del propósito de vida. Propósito de vida, que bueno, pues en otro encuentro tal vez hablaremos un poquito de eso y de los 3 libros que tenés. Igual algo hablamos hoy de todo eso. Sí, encantado. Cuando quieras repetimos, no repetimos, hacemos una nueva grabación con otros temas igualmente interesantes. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Marce. Gracias por la humildad, pues no lo digo yo, lo decimos todos los alumnos que tuvimos con vos. Una persona que sabe tanto, tan buena persona y tan humilde. Y siempre dispuesto a ayudar. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Y te agradezco mucho este espacio que me has dado y te aprecio mucho como alumno, como colega y como persona. Así que está todo muy bien. Y suerte para la cursada, que va a estar todo perfecto. Necesita muchos terapeutas, necesita el mundo, ¿no? De terapia de vidas pasadas. Así que hay que formar todo lo que podamos. Dale, sí, seguro que sí. Bueno, te recontra agradezco, Marce. Mil gracias. Gracias. Saludos a quien está detrás de... ¿A quién? Claudito. A Claudio. Saludos, Claudio. Muchas gracias por tu colaboración. Por favor, muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias, Mariano. Chau, chau.